Bueno, buenos días, hermanos, a todos. Buenos días. Hermanas, quienes nos estén visitando, gracias. Bueno, hermosas canciones que cantamos y a veces con estas hermosas canciones y su letra, como que decimos ya está la palabra de Dios ahí, ¿verdad? Pero bueno, como oraba nuestro hermano, qué gran responsabilidad compartir la palabra de Dios, pero lo hacemos solamente sabiendo que el Señor está acá, porque Él dice que donde hay dos o tres reunidos está Él también, y Él nos da la orden de estar viendo su palabra para conocerlo más. Y esto ha sido el propósito de este mes, esta reunión, donde se celebra en Argentina, se celebró la Semana Santa, que es aquella semana en que recordamos la pasión y muerte de Jesús, y estuvimos viendo cada domingo una parte distinta de eso, ¿verdad? Empezamos viendo su pasión, su agonía, después su muerte, y el domingo pasado su resurrección, ¿verdad? Y hoy vamos a ver, a terminar, y vamos a hacer una especie de repaso también de cuál fue el significado, o cuál es el sentido que tuvo todo esto, ¿verdad? Así que, y qué es lo que tenemos que también hacer si nosotros creemos en esto, cuál es nuestra responsabilidad. Así que vamos a empezar, yo pensaba haciendo un pequeño repaso, volviendo hacia atrás. Recuerdan en la última cena, en donde como judíos ellos celebraban la Pascua, que se festejan hasta el día de hoy los judíos, y qué es lo que ellos festejaban ahí, ¿verdad? Sacrificaban un corderito, que era por el perdón de los pecados, ¿verdad? Y después tenían esta cena, y cuando tuvieron esta cena, el Señor Jesús dijo, tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y acá tenemos cuál es el sentido de esto, por qué Jesús murió. Él era ese cordero de Pascua que será sacrificado por los pecados, como dice ahí, para la remisión de los pecados. Entonces, si vos estás escuchando esto, si vos considerás que tenés pecado, y los pecados son las transgresiones a la ley, desde las más grandes hasta las más pequeñas, como en el tráfico, y si tenemos algún tipo de prontuario en nosotros, sabemos que quizás necesitamos alguien, una remisión de los pecados. Y yo quería también señalar acá esta palabra pacto también que menciona, y esta dijo el Señor Jesús, es la sangre de un nuevo pacto, y esta palabra es muy importante. ¿Qué es un pacto? Es un convenio, ¿verdad? Es un contrato, un acuerdo entre dos personas, ¿sí? Y siempre hemos oído hablar, por ejemplo, del pacto con el diablo, ¿verdad? ¿Y de qué se trata esto? Acá este es Dios, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, Dios encarnado, ofreciéndonos hacer un convenio, un pacto con nosotros, ¿sí? ¿Para qué? Para vivir juntos. Bueno, esto es lo que queríamos ver hoy, ver ese sentido y qué implicancias tiene eso para nosotros. Acá, ahí está, sí. Es una palabra muy importante porque las dos partes que tenemos en la Biblia, las llamamos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, pero en realidad la palabra original en griego y en hebreo es pacto, contrato, convenio, alianza, ¿sí? Lo que pasa es que esto viene del latín, testamento, en su momento tenía ese sentido, también en una parte de la Biblia habla de este pacto como un testamento, que es otro convenio que deja a alguien su herencia, ¿verdad? Pero el sentido como lo usaba el Señor Jesús ahí, estaba hablando de eso, y por eso se llaman así. Ha habido una traducción una vez que le pusieron al Nuevo Testamento el libro de la Nueva Alianza, y está bien puesto ese nombre allí. Y entonces tenemos, ¿y por qué una nueva alianza, verdad? ¿Por qué un nuevo pacto? Bueno, es que había uno que Dios se había hecho con Israel, con un pueblo en específico, ¿verdad? Porque él tenía su propósito, de ahí iba a venir. Pero ¿qué involucra este contrato? Bueno, tiene muchas aristas y hoy vamos a ver solamente algunas. Como decía ahí el Señor mismo, es un pacto de salvación, como en este pasaje que le preguntaron al apóstol Pablo y Silas, su acompañante, un hombre le preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le respondieron, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y eso es lo que implica, o que eso es lo que es necesario para entrar en esa relación que Él nos ofrece con nosotros. Tenemos que creer en Él, y eso es suficiente, dice, porque eso es un desafío, el confiar, el creer en Dios. Fuimos creados para
confiar y amar al otro y también a Dios, pero por el pecado desconfiamos, no creemos, y entonces el primer paso es creer. Así que cuando entramos en esta relación con Él, en este convenio, es para la salvación nuestra, ¿no es cierto? Como dice ahí, hay otros pasajes en la Biblia, muchos que nos hablan de ese. Recuerden que cuando María les fue anunciado que iban a ser Jesús, le dijo: llamarás su nombre Jesús, dice, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados, dice, y de eso nos vino a salvar el Señor. Ojo, porque no dice que lo salvará de su situación económica difícil o lo salvará de su situación comprometida de salud. Dice que lo salvará de sus pecados, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque esa es una enfermedad que tenemos y ese fue el propósito de Jesús, y por ese propósito Él murió también, como dice en Efesios, en Él tenemos redención mediante su sangre. Él pagó con esa sangre el precio de nuestros pecados, una multa, por así decirlo, el castigo que había que pagar siempre que cometemos una multa. Él lo pagó. ¿Cómo lo pagó? Con su sangre, como ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como dice el otro pasaje, ¿no? En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. Otra manera que el Señor lo muestra es como un pacto de amor, sí, porque de eso se trata esta relación. Acá no es una cosa es solo de conveniencia, como los convenios comerciales o incluso a veces matrimonios hay de conveniencia, ¿verdad? No, este es un pacto de amor, dice. Y la figura que usa es la del matrimonio, muchas veces, como en 2 Corintios, que dice: los tengo prometidos a un solo esposo, dice el apóstol Pablo a los creyentes, que es Cristo. Él se da cuenta como que yo les presenté a Cristo como si fuera un novio, y esa es la relación que él usa. ¿Por qué? Porque el matrimonio tiene que ser eso, es una ilustración de un convenio, un contrato entre dos personas que deciden vivir juntas a futuro. ¿Por qué motivo? Como decimos, no tendría que ser por conveniencia, sino que tendría que ser por amor, ¿verdad? Y en Juan 3:16 dice que esa fue la motivación de Dios, porque de tal manera, dice, amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y dice en Efesios: están Dios por el gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en el pecado, para Dios nos dio vida junto con Cristo, en unión con Él, ¿verdad? Así que esa es una de las maneras que la Biblia lo muestra, con esa ilustración, así como en el matrimonio tiene que ser antes que nada basado en una relación de amor, también así es esto, no tiene sentido ninguna otra motivación, ¿verdad? Para reunirnos y para entrar en este pacto que nos ofrece Dios. Como decimos, está el pacto del diablo, está el pacto de Jesús. Es una relación de amor, y un amor eterno, porque Él es eterno, ¿verdad? Y también la Biblia nos muestra como una otra figura, como un pacto de adopción, como cuando una persona adopta un hijo, que firma unos documentos a partir del cual el niño se convierte en el hijo. Así nos lo muestra la Biblia. Dice que en Juan a los suyos vino, a los judíos en ese momento, y los suyos no los recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, ahí vemos que el que creemos, Él les dio potestad o derecho de ser hechos hijos de Dios. Y esto es lo que Dios nos ofrece. Si nosotros entramos en esta relación con Él, que pasemos a ser hijos de Él. Y nuevamente, no hay ninguna ceremonia, no hay ningún ritual. Lo que nos pide es creer, y es aceptar lo que Él nos dice. Como en el mismo matrimonio o como en la misma adopción, si el niño es adulto, tiene que dar su consentimiento. Y esto es lo que Dios nos pide, como cuando alguien le pide la mano a alguien, ¿qué es necesario? Bueno, una decisión, sí o no. ¿Le has dicho sí al Señor Jesús? ¿Has aceptado esta propuesta que Él te hace para vivir con Él? Como estas ilustraciones que nos da, como en una pareja por amor, o sino como un hijo que tenemos un padre, que también es una relación de amor. Lo único que necesitamos es eso, quererlo, aceptarlo, porque Él se fija en eso, no hay algo externo que podamos hacer. También ocurre como pasa en la adopción o en el mismo matrimonio, que hay papeles de por medio, hay una ceremonia de la boda, donde uno dice, por ejemplo, en sí, audiblemente frente a testigos, ¿verdad? Bueno, también dentro de lo que él da está el bautismo, que como se anunció se va a hacer pronto, que sería como una ceremonia pública donde damos un sí público. Pero claro, esa ceremonia no tendría ningún valor, como no la tiene el matrimonio, si realmente no está basada en una
relación de amor, ¿verdad? Uno puede hacer la ceremonia por formalidad, no, la formalidad no sirve, lo que sirve es la decisión del corazón. Has decidido aceptar esto que el ofrecimiento del Señor Jesús, ese es el sentido de su muerte, te ofrece vivir con Él, ¿verdad? Y finalmente hay tantas otras imágenes, pero es un pacto de bendición, donde vamos a ser bendecidos con esto. Por eso el Evangelio significa en griego, la palabra Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas, como se suele decir. Que ¿cuáles son? Son todas esas que estuvimos diciendo, que el Señor nos va a bendecir. Pero también dice que no solo eso, sino que como Él es amor y todo esto está basado en amor, seremos de bendición a otros. Ese es uno de los propósitos. Queremos hablar de esto hoy, cómo nosotros podemos ser de bendición a otros, ¿sí? En primer lugar, nos va a bendecir a nosotros. Todos estos privilegios vamos a tener. Es algo que nuestra mente escapa si nosotros lo fuéramos a imaginar, y por eso hay mucha gente que no lo cree, como no lo creían por Jesús, porque dice, no puede ser tan buenas noticias. Así nomás, Dios me puede aceptar, sí, pero no es así nomás, porque alguien pagó. Quien pagó, Él mismo pagó con su sangre, que costó su sangre, ¿para qué? Para que ahora podamos, como dicen en otros pasajes de la Biblia, por ejemplo, porque hemos recibido el espíritu de adopción, dice, cuando aceptamos a Cristo, por el cual clamamos Abba, Padre, que significa papá, papito, y dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así no tenemos que tener temor a Dios porque Él, ya en cuestión de nuestros pecados, la arregló con su sangre, y entonces ahora, como Jesús pagó, nosotros podemos libremente acercarnos a Él. Estas son las buenas noticias y es una bendición. Nos dice que Jehová te bendecirá, pero quería también, marcar una diferencia también, que la podemos ver en el Antiguo Pacto y en el Nuevo, ¿verdad? Y eso es para nosotros. Dios tenía para el pueblo de Israel un propósito, una estrategia. Así tenía que nacer su hijo, necesitaba este pueblo allí. Dice que Jehová o Dios le dijo a Israel, te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios, que te da por heredad para que la tomes en posesión. Las bendiciones de Dios dice que son en abundancia, y en este caso eso se prometió esta tierra de abundancia, una tierra, un pedazo geográfico donde este pueblo que venía de ser esclavo de Egipto podía vivir, ¿verdad? Y también les prometió que iban a tener muchos frutos, aquí bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la tierra de tus vacas, los rebaños de tus ovejas, en la tierra que juró el Padre que te daría. Dios les prometió a Israel toda esta, digamos así, prosperidad material. Iban a tener su propia tierra, como si fueran propietarios, y también iban a tener en esa tierra abundantes cosechas, mosto, vino, aceite, todo lo necesario para la vida extra material, para la comida, para la vivienda, y van a ser prosperados materialmente. ¿Sí? Esto fue lo que Él le prometió en el Antiguo Testamento, una tierra de abundancia que iba a producir estos frutos literales, ¿verdad?, de la tierra. Pero en el Nuevo Testamento nos encontramos algo similar. Nos promete el Señor Jesús en este pacto también algo en abundancia. ¿Qué es lo que nos promete? Dice, yo he venido para que tengan vida, nos dice, vida en abundancia. Y después también nos dice que vamos a producir frutos en abundancia. Y dice, y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, todas las cosas, muchas cosas que me faltan a mí, por ejemplo, mansedumbre, templanza y todo eso. Esto es lo que el Señor nos quiere dar a nosotros. Él quiere que en esta relación donde su Espíritu vive en nosotros, nosotros podamos vivir esta vida plena y abundancia, que es lo que de alguna manera todos deseamos, independientemente de las circunstancias materiales que nos rodean, ¿verdad? Porque, claro, si nuestra felicidad depende de si tenemos suficiente puesto o no, lo ideal y lo que el Señor quiere es que es posible tener esta vida de abundancia, aún en medio de las circunstancias. Ayer mismo estuve hablando con nuestro hermano Román de Ucrania, estuvimos hablando como una hora. Él vive allí en Ucrania, en la ciudad de Odessa, que ayer mismo fue atacada por primera vez casi. Lanzaron 5 misiles que cayeron sobre bases militares, esa cosa. Uno cayó en un edificio y hubo muertos, como si cayera un misil en, no sé, de monobloc acá en Villa Lugano, una cosa así, hubo muertos.
y él estaba cerca de uno de esos. ¿Y saben qué estaban haciendo ellos? Si él es creyente, él estaba como pastor también. Estaba con los chicos del barrio, ellos tienen allí todo el tiempo abierto una mesa para jugar ping-pong, estaban dando clases de ping-pong. Y nosotros seguimos, cayó cerca de ellos, porque la otra bomba donde cayó en el edificio era muy lejos de ahí, pero al lado tenía un aeródromo. Y nosotros estuvimos ayer hablando una hora. ¿Y qué creen? Que estuvimos hablando de los muertos, los refugiados, su esposa, gracias a Dios, está en Polonia, segura. No, estuvimos hablando como una hora de teología y de muchas otras cosas. ¿Por qué? Porque el cristiano, aún en medio de las circunstancias, si tiene al Señor Jesús, puede tener esto, puede tener amor, puede tener gozo. Por supuesto, no es siempre así. Vivimos en un mundo caído, pero el Señor Jesús lloró, también estuvo bautizante, pero podemos tener todo esto que son las verdaderas bendiciones de la vida, sí, que bendicen a los de alrededor, porque de qué nos sirve tener todo tipo de bendiciones materiales como casas, autos, lo que fuera, si tenemos un carácter podrido, o si la gente no quiere estar con nosotros, o nuestros hijos no nos quieren ver porque somos muy hinchas, o lo que fuera. El Señor quiere bendecirnos, nadie se sienta orgulloso. Yo no estaba pensando en nada en particular, pero son situaciones, ¿no es cierto?, que pasan en la vida. Y lo que quiero decir es que el Señor Jesús vino justamente a darnos eso, porque esas son las cosas importantes. De hecho, esas son las únicas que van a quedar, porque cuando nos muramos, desde nuestro cuerpo hasta todas las cosas materiales que teníamos van a quedar acá, en cambio nuestro ser es eterno, va a vivir. Esa es la bendición que nos quiere dar. No quiere decir que Dios no nos va a bendecir también materialmente, pero una cosa muy interesante, y es que sabemos que muchas veces para darnos estas bendiciones interiores, a veces Él nos saca las cosas materiales, porque precisamente dice que está teniendo que refinarnos como el oro que es pasado por fuego para que salgan estas cosas. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos esta revelación más plena de qué es la bendición, qué es la abundancia. Es algo integral, es algo que no es solamente una cuestión de tener casa, vivienda, vestido o lo que fuera, sino que es una cuestión mucho más profunda, involucra nuestras emociones, involucra nuestro espíritu, involucra nuestro cuerpo también, porque si nuestro espíritu y nuestra mente están bien, nuestro cuerpo va a estar bien, a menos que tengamos 90 y pico de años, perdón, sí, en cuyo caso nuestro cuerpo empieza a decaer. Pero ¿qué importa si acá la tenemos a Rosita, un vivo ejemplo de eso, ¿verdad? Si ella tiene amor, tiene gozo, tiene paz, ¿no es cierto? ¿Alguien la escuchó quejarse alguna vez? Qué mal que estoy, gracias a alguna, no, ¿verdad que no? Entonces, eso es lo importante. Entonces, bueno, esto es lo que podemos ver en esta diferencia entre el antiguo convenio que Dios hacía y este nuevo, donde Él nos promete en abundancia, pero no creamos que por aceptar a Cristo vamos a tener un yate o una mansión o lo que fuera. No, lo que Dios nos promete en abundancia es una vida de abundancia, y los frutos son estos: el amor, el gozo, la paz. Es un proceso, no se alcanza así porque tenemos que hacer todo un proceso que Dios tiene que hacer por nosotros para desalojar todos los malos hábitos que vienen, poner estos nuevos, pero Él lo va a hacer. Y esa es la promesa y esa es la bendición que tenemos con Él. Pero hay otro aspecto también de será la bendición. ¿A quién se aplica esto? Del antiguo pacto se aplicaba solamente a Israel, decían, lo hizo con ellos allí en el Sinaí, se alguien vio la cultura de los 10 mandamientos, ¿verdad? ¿No es cierto? Y por cierto, ellos no fueron muy fieles, como tampoco nosotros puede ser, pero cuando Dios hace un pacto, es eterno, ¿sí? Y a quién se aplica cuando el Señor Jesús dijo, esta es la sangre, será solo para los judíos. ¿A quién? Acá nos lo dijo, las últimas palabras, y acá termina la Semana Santa, porque la Semana Santa terminó, ¿no es cierto?, con la resurrección del Señor Jesús, y después Él ascendió y le dio su orden a los que creían en Él, a los que lo seguían. Y es esta, dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. ¿Qué dijo? ¿Vayan por acá nomás? ¿Les dijo? No, dijo por todo el mundo. Prediquen el Evangelio a quienes, a algunos que encuentren, a toda criatura, hasta parece incluye los animales, porque bueno, todo lo que Dios creó. Pero bueno, por supuesto esto es para nosotros, para hombres que tenemos que saber esta información. Y de transmitir esta información es lo que se llama predicación o predicar el Evangelio. Y esta es la orden que el Señor nos dio. Y sobre esto también quería hablar un poquito, y ahora ya hablo a aquellos que creen, a aquellos que creemos, donde el Señor muchas veces se ha planteado qué tarea tiene que hacer, porque sabemos que Dios quiere bendecir a la gente y por supuesto la gente tiene problemas materiales,
en Argentina creo que lo sabemos bastante bien, ¿no es cierto? Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la misión que tiene la Iglesia? La Iglesia tiene que ayudar a los pobres, tiene que ocuparse de la economía, de cambiar el sistema económico para que no haya más pobreza, buscando una mejor, tiene que ocuparse de poner, no sé, otras, o sea, y a veces se ha producido una especie de conflicto entre la Iglesia, hay que hacer esta tarea social, o la tarea es la de predicar el Evangelio, porque acá la orden era predicar. Y bueno, siempre se ha planteado ese conflicto, ¿no? Bueno, creo que la respuesta la vemos como siempre viendo el ejemplo y las enseñanzas que hizo el Señor Jesús cuando estuvo en la tierra. Él nos dejó el modelo de cómo bendecir a los demás. ¿De qué se ocupó el Señor Jesús? ¿Se ocupó de predicar nada más? ¿Qué es lo que hizo? Bueno, acá tenemos un versículo, había un paso previo que me salté, y es este de hablar de que es a todo el mundo, ¿verdad? Aquí vemos un mapa del mundo y hay unas zonas que están pintadas de rojo, es un poquito así muy a grosso modo esto, habría que haber pintado zonas de África también y también algunas en Asia, pero esas son las zonas que son mayoritariamente cristianas, oficialmente como nuestro país, pongámosle que es oficialmente cristiana, no quiere decir que las personas de ese país hayan aceptado seguir a Cristo, nacieron ahí y bueno, por eso es tan importante esta decisión. Ese sí que le debemos dar al Señor cada uno. Pero en estos países, por lo menos, todo el mundo se supone conoce. Pero hay todas unas zonas del mundo donde todavía no. Están los países musulmanes, están los países que antiguamente eran budistas, como China, pero luego fueron comunistas, ateos. Es decir, y en esos países aún falta anunciar ese mensaje, cumplir esa misión. Entonces, este es el alcance geográfico de la misión. Yo en su momento había hecho un mapa, me recorrí Floresta, y esas que se ven ahí creo que son 14, ahora no me acuerdo, en su momento son 14 iglesias evangélicas, no conté las católicas, ¿sí? De distintos grupos y denominaciones. Tenemos coreana o china, no sé si sigue aquí en Ramón Falcón, tenemos también alguna otra, pero bueno, en un radio de unas 30 cuadras, entonces yo en ese momento dije, bueno, ¿qué es lo que el Señor dice? Y por todo el mundo, ¿no? Y nuestra iglesia siempre ha tenido fama de estar iglesia misionera. ¿Por qué? Porque decir, bueno, si acá ya tenemos, ¿qué tenemos que pensar en donde no hay? ¿Verdad? Y este es un poquito en esta iglesia, esa misión que tenemos también, de que como el mismo Señor Jesús, a ver, por una cuestión misma de justicia, el Señor Jesús dijo, si el que tiene 2 capas, quédese las 2. Dijo, así no, dele una al que no tiene. Entonces, bueno, por ese motivo también de nosotros en la iglesia, si tenemos aquí ya, podemos compartir y debemos compartir porque esa fue la orden. Y si nosotros tenemos hoy aquí ese conocimiento de la Biblia, no es porque llegó volando, así como las semillas que van por el aire, sino que la vino gente a traerlo, gente que se vino de otra cultura, de otro país. Estamos hablando de los misioneros, por ejemplo, esta iglesia comenzó hace más de 100 años, ¿no es cierto? Y trajimos haciendo este mensaje y tomándose el trabajo de ir casa por casa, repartiendo la Biblia. Eran unos pocos en su momento. En su momento la Iglesia Católica, la Biblia solamente la podían leer cuando la leían los religiosos, los laicos no. Pero esta gente repartió la Biblia casa por casa, y hoy en día vemos cómo después de tiempo se ha multiplicado esta semilla y vemos gente, yo cuando veo el tren, en colectivo, veo gente leyendo la Biblia, uno prende en la televisión y ve pastores, etcétera. De hecho, algunos demasiado y hay de todo tipo, pero quiero decir, eso prendió, ¿no es cierto? Y eso es lo que nosotros podemos también hacer en otros países, como vino gente a hacerlo aquí. Eso es uno de los aspectos, del aspecto geográfico de la misión. Pero nuevamente estábamos hablando de esto, ¿cuál es la tarea del misionero? ¿Tiene que hacer una tarea de ayuda social o tiene que ir a predicar, a enseñar? Bueno, eso es lo que vemos en este versículo. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y ¿qué cosa dice? Predicando el Evangelio del reino. Y después dice, ¿qué cosa? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en él. Así que acá vemos, de hecho está la respuesta porque está resumida. Acá resume cuál era la tarea, la misión del Señor Jesús. Y era, por un lado, predicar o enseñar, como lo que estamos haciendo ahora. ¿Por qué? Porque hay que anunciar estas buenas noticias de esta verdad, ¿sí? Entre muchas mentiras que circulan en el mundo, pero también
ocuparse del cuerpo, porque vio gente enferma y la sanó. Así que aquí tenemos una respuesta para eso, y esto lo podemos ver muy bien, por ejemplo, en la historia que está en realidad en varios de los evangelios, cuando Jesús alimentó a 5.000 personas. Dice allí, por ejemplo, en Marcos, Jesús tuvo una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Por qué? Dice, porque había muchos discapacitados, porque eran pobres, dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Y qué hizo entonces? Comenzó a, ¿qué cosa? A enseñarles muchas cosas. Ahí se le quedó tapado. Que nos enseñamos. Ahí vemos que está cumpliendo con esa parte. Él estaba predicando y enseñando. ¿Por qué? Porque precisamente el ser humano, a diferencia del animal que no se plantea cuestiones existenciales o elegir una carrera u otro, cómo criar a tu hijo o no criarlo, los animales de alguna manera ya están programados para eso, no ejercen una decisión voluntaria de que voy a criar a mi hijo con este método o no, o voy a estudiar tal carrera o me voy a dedicar a tal deporte. Nosotros los seres humanos sí, planteamos miles de preguntas, cómo criar a nuestros hijos, qué hay que hacer en la vida. Me junto con 2 o 3 personas a la vez, como una relación como el poliamor, o no, eso puede ser terrible y mejor con una sola para toda la vida, o con alguien un tiempo y otro no. ¿Cómo hay que vivir? El ser humano se hace esas preguntas y está desorientado. ¿En qué hay? Hay miles de respuestas. Entonces el Señor vio a la gente como ovejas que no tenían pastor, y Él vino a enseñar y nos encomendó a nosotros para bendecir a los demás en esta misión también esta tarea de predicar, de enseñar el Evangelio, obviamente, porque si no, ¿quién lo iba a hacer eso? Pero se ocupó solamente de eso. Fíjense lo que dice Jesús en ese momento, dice, llamando a sus discípulos, dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen, ¿qué cosa? Que comer. Así que también se preocupó por la parte material, ¿sí? Porque estas personas no eran un alma así desconectada del cuerpo. Tenían un cuerpo y tenían hambre y habían estado sin comer. Y el que tuvo compasión de ellos. O sea que el Señor se ocupó de tanto la parte no visible del hombre, las necesidades mentales, de conocimiento, pero también la necesidad de conocerlo a Él, de la salvación, del espíritu, pero también de la parte del cuerpo, ¿verdad? Es decir, fíjense ¿qué palabras vamos a ir? No solo de qué cosa vive el hombre, del pan, refiriéndose a la comida, a lo material, sino qué cosa de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y esto lo vemos en la realidad. El ser humano solo con la comida no le alcanza, necesita respuesta a cómo vivir, ¿verdad? Ante esta multiplicidad de opciones. Y por eso es que abundan maestros, filosofías, la ciencia misma nos dice, pero la ciencia, claro, estudia el cuerpo, no puede decir nada de algo que sea invisible y así. Entonces, el ser humano, el Señor Jesús se ocupó de ambas cosas. Se ocupó del alimento para el cuerpo, pero también se ocupó del alimento para el alma, una misión integral, ¿verdad? Ahora algo que pasó, algo muy interesante para el que no conozca la historia, es que el Señor Jesús vio a esta multitud que lo estaba escuchando, pero estaban en medio del campo. ¿Y por qué estaban en medio del campo? Porque Él se había querido justamente retirar a un lugar apartado, porque había estado rodeado de gente en esa ciudad o pueblo en que estaba, y la gente lo rodeaba, era una figura porque se dedicaba a curar y eso, obviamente era muy solicitado, pero en un momento quiso apartarse y estar solo, y quiso la gente, lo fue a seguir. Entonces, donde se había ido a retirar, pero estaba en un lugar apartado. Pero ya vino la gente, no sé, yo a veces pienso como, no sé, en donde fue el accidente de donde murió se llama el cantante del cuarteto de Rodrigo. Bueno, en La Plata iba la gente ahí, que se está medio lejos, en la autopista de Buenos Aires La Plata, y la gente va ahí, ¿no? Claro, pero ahí no hay nada, no hay negocios, y lo mismo pasaba ahí, se había juntado toda esa gente, no había negocios, y el Señor le dijo a ellos, estoy preocupado porque no tienen que comer. Y le dijo algo muy interesante a los discípulos, denles ustedes de comer. Entonces, no se sabe si parece una broma o algo, porque ellos dijeron, ¿cómo le vamos a dar de comer eran, bueno, 5.000 contaban a los varones, eran muchísima gente. Uno dijo que haciendo el traslado a valores modernos, esto no alcanzaría
ni medio sueldo anual de una persona para alimentar a toda esta gente. Y aparte no hay ningún lugar acá cerca para comprar. O sea que el Señor Jesús les hizo algo imposible realmente. Y para los que lo conocemos a Él nos damos cuenta que muchas veces Dios nos pide a nosotros cosas imposibles, ¿no? Como por ejemplo hacer todo este servicio para bendecir a otros. Y nos dice, ustedes háganlo. Ah, pero ¿cómo yo? ¿Pero qué hizo Él? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo terminó? Eso también es una lección para nosotros. A ver, ¿qué tiene? Y alguien dijo, uno de los discípulos, bueno, acá hay un chico, porque ni ellos tenían para comer, pero este chico tiene justo un pescado y unos panes, ¿sí? Que era la comida de esos días, estaban ahí al lado del lago de Galilea. Y entonces, no sé si lo dijo como broma o qué, porque obviamente eso no alcanzaba, obviamente. Pero nada, el chico lo vino a ofrecer. Y entonces el Señor, démelo. Y bueno, todos sabemos todo. Pero todo esto son principios para nosotros, porque Dios nos dice, hagan ustedes, no podemos. Dice, ¿qué tenés? A ver, ¿qué recursos tenés? De esto, pódamelo. Y cuando le damos a Él lo multiplica. Y aquí vemos esta relación de amor, porque en esta relación de amor no es unilateral, que Dios hace todo, nosotros estamos sentados, abrimos la boca y nos dan una cuchara. No, porque para algo nos dio una cabeza, nos dio dos brazos, dos piernas, todo más o menos, pero nos lo dio para que lo usemos. Entonces, ahora, tampoco es para que hagamos nosotros todo lo que nosotros decimos, no, deja Dios que yo me encargo, porque vos dijiste que lo haga yo, no te metas que yo lo voy a hacer. Tampoco es así. ¿Por qué? Porque es una unión. Estamos unidos en una relación de amor, ¿sí? En donde como un padre y un hijo, un padre que tiene un negocio, y el hijo le dice, bueno, no te metas que yo lo voy a hacer. Pero el padre, bueno, pero, o si no, bueno, entonces hacelo vos, lo que querés hacer vos. No, es que trabajan juntos. La Biblia nos dice, el apóstol Pablo, que somos colaboradores de Dios. Es decir, pero ¿cómo? ¿Dios nos necesita? No, no es que nos necesita, pero si nosotros estamos en esta conversación con Él, Él nos quiere usar para otros, ¿sí? Así que vemos que Él se ocupó del momento de darles de comida y dijo, pero pasó algo muy interesante, que con esto iba a terminar y ya vamos terminando el mensaje. ¿Qué pasó? Que cuando Él le dio de comer, bueno, la gente estuvo contentísima. De paso, podemos aprender muchas lecciones más. No lo hizo así a la muerte. Dijo, a ver, ordenen a la gente, mándenlos sentarse en grupos de, creo que era, no me acuerdo si 50, así. Y entonces eso nos muestra cómo Dios también, Dios que hizo un universo ordenado, quiere que nosotros también pongamos orden, pero bueno, no es un caos, un día no. Ustedes, y con la ayuda de él, ponen orden, como aquí en Ucrania. Día de la guerra están dando clases de ping-pong dentro del día y siguieron con la clase de ping-pong, no le interrumpieron porque el misil había caído en una base militar ahí cerca y no hubo víctimas, así que ellos siguieron con la clase de ping-pong. Y encima, Román tiene un negocio que vende cosas de deportes y lo está atendiendo. Y yo, pero ¿cómo? ¿Vos estás vendiendo cosas? Porque él también importaba, no, les importaba, porque tenés gente que quería comprar cosas locales, sí, me dice, sí, es que están en medio de la guerra y están comprando cosas. Bueno, no llegó todavía a esa edad, recién ahora parece que empieza, ¿no? Pero bueno, ahí vemos ese orden que podemos poner. Pero ¿qué pasó con esta gente? Una vez que hubo comido, algunos dice pájaro que comió, voló, ¿no? Resulta que cuando él les empezó a hablar y a predicar y les explicó que tenían que seguirlo a él, que él era el pan de Dios, de hecho, así como habían comido ese pan, literal, él era el otro pan que se estaba ofreciendo, como dijo, este es mi cuerpo. Y dijo, pues eso es muy difícil, no, eso quién entiende, no sé, ¿de qué está hablando? ¿Qué sé yo? No sé, se fueron todos y lo dejaron. Y él se los dijo en otra ocasión, dice, porque lo vinieron a buscar. Dijo así, ustedes me buscan no porque han visto señales y han entendido de qué se trata esto, sino porque comieron pan hasta llenarse, porque dijo que no es que hubo pan, así un poquito para cada uno, alcanzó y sobró todavía. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Y acá nos está mostrando unas prioridades, ¿sí? Porque básicamente, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Que muchas veces buscamos a Dios porque nos va a bendecir a nosotros en primer lugar, y también nos va a bendecir materialmente, una casa, un auto, no sé, una pareja, un proyecto, un negocio. Muchas veces buscamos a Dios por eso, y venimos a buscarlo. Y yo te pregunto a vos que estás escuchando esto, ¿por qué motivo querés buscar a Dios? ¿Porque te interesa eso? Muchas veces nos acercamos a Él porque
tenemos un problema, ¿sí? Un problema gravísimo de vivienda, salud, o lo que fuera. Está bien, porque cuando él venía la gente a él, que hacía lo sanaba, ¿verdad? Pero realmente esa es nuestra única preocupación. Nosotros lo buscamos al Señor solo por estas bendiciones materiales que nos puede dar. Como esta gente que cuando comieron y cuando él les empezó a predicar lo que a él le interesaba, el tema principal de que él hablaba, ahí se fueron. ¿Cómo somos nosotros? Este es el desafío si estás escuchando esto y si todavía no has hecho más entrado en esta relación que el Señor Jesús te ofrece, de creer en Él, tenemos que tener esto en cuenta, que si bien Él quiere bendecirnos, pero ese no es el principal objetivo. Y tampoco ese es de última el principal objetivo, también y misión de la iglesia, porque el Señor puso acá un orden de prioridades. En algún momento, a ver, si se trata de necesidades materiales, bueno, el ser humano caído, pecador como somos nosotros, de eso nos ocupamos nosotros, sin Dios. Y los gobiernos se ocupan, generalmente, bien o mal, o no se ocupan, pero la idea es que de la comida y la vivienda, eso. Pero ¿quién es el que predica el Evangelio? ¿Quién es el que enseña la verdad? Si la iglesia no lo hace, nadie lo hace. Por eso el Señor Jesús, cuando dio la orden final, que dijo, vayan por todo el mundo y pongan comedores y ollas populares. Dijo, sí, no. O abran salitas médicas. No quiere decir que no se haga. De hecho, los cristianos han sido los primeros, por ejemplo, en abrir hospitales. En la Edad Media, cuando ahora existen los hospitales, pero en esa época no solo esto, leprosarios, le cogían a los leprosos que nadie los quería y los hacían, tal vez no sabían mucho de medicina, pero por lo menos les daban alojamientos, orfanatorios. ¿Quiénes fueron los primeros que los murieron? También en la Edad Media los cristianos empezaron a hacer estas cosas, ¿sí? Pero la orden que dio el Señor, ¿cuál fue? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. ¿Por qué? Porque la iglesia es la única. Si la iglesia no lo hace, ¿quién no lo va a hacer? Si la iglesia no dice la verdad, ¿quién la va a decir? Entonces es un ministerio muy importante en la iglesia, el predicar, el enseñar, y por eso venimos todos los domingos nosotros acá, para aprender, para escuchar, porque dijo eso, no solo de pan vive el hombre. Ahora todo el mundo consume algo más allá del pan, consume información, consume consejos, consume orientación, realmente lo buscamos en la televisión, prendemos, ponemos esas películas. Nutricionista, el otro es el psiquiatra, el psicólogo, está bien, pero el Señor nos está hablando de algo que es mucho más trascendente, ¿sí? Y esto lo vamos a encontrar solamente en la iglesia, por eso nosotros tenemos que priorizar incluso esta tarea. No quiere decir que nos vamos a ayudar, Lo que estoy viendo soluciona de una manera muy sencilla, es la ilustración de que en la iglesia estamos como un cuerpo. ¿Por qué? Porque un cuerpo tiene muchas partes, órganos, y cada uno cumple una función distinta, y esas funciones son muy distintas, desde, no sé, el estómago que hace una tarea, el ojo que hace otra tarea que no tiene nada que ver con el estómago. Y así nosotros, cada uno, podemos hacer tareas distintas que no tienen nada que ver a veces con la otra, pero sí, con nuestros órganos del cuerpo, sin embargo, trabajan todos juntos, están todos relacionados, por lo tanto están todos conectados por la misma sangre, nosotros también. Pero Dios usa a cada uno y a uno le puede dar para que haga una tarea, por ejemplo, social, al otro le puede dar para que predique, porque él dice que en la iglesia a unos nombró evangelistas, a otros pastores, ¿sí? Etcétera, maestros, y también a otros. Ahora, o la misma persona, quizás todos nosotros, por ahí podemos en algún momento, si nuestro vecino tiene un accidente o si no tiene que comer, podemos cumplir esa tarea, ¿verdad? Pero también Dios nos da distintos dones que son regalos que nos da para que nosotros a su vez demos a los otros, para que tengamos algo para darle a los otros. Y si vos hiciste ese compromiso con el Señor Jesús, que vos lo aceptaste voluntariamente y querés aceptar este pacto, dice que Él nos da el Espíritu Santo y nos da distintos dones, que son capacidades, habilidades, que vos las tenés, pero que el que está sentado en lo tuyo capaz que no. Él tiene otra que vos no tenés. Y tenemos que descubrir cuáles son, como los talentos, ¿sí? Después desarrollarlos, porque Dios nos quiere usar, nos dio para eso. Y esas cosas son para hacer bendecir a otros, pero también para hacernos felices a nosotros, porque la Biblia dice que más bienaventurado es dar que recibir, porque cuando amamos a alguien o cuando vemos a una persona que lo amamos y vemos que está pasando una mala situación, muchas veces, si realmente amamos y tenemos amor, queremos hacer algo, pero una de las cosas que nos pasa es que nos sentimos muy frustrados, que no podemos, que no tenemos. Bueno, el Señor Jesús dice que nos da a cada uno dones y recursos
que son tuyos y que con eso vos vas a poder ayudar a otros en un área y otro va a poder ayudar en otra área, y por eso es importante la iglesia, porque aquí tenemos varios distintos dones, ¿no? Entonces, pero todos hemos venido aquí para escuchar esto. Así que bueno, con esto termino hoy. Hemos visto como un pantallazo tan así vasto y, digamos así, generalizado de qué significó esto de la Semana Santa, qué fue ese sacrificio que hizo Jesús en la muerte en la cruz, y todo eso fue para poder hacer, para poder ofrecernos a nosotros esta posibilidad de relacionarnos con Él. Si nunca lo hiciste, querés hacerlo, lo único que tenés que hacer es pedírselo, es una decisión interna tuya, como en el matrimonio. Lo más importante no es tanto una ceremonia, sino que decidir, ¿querés o no querés? Y la pregunta es, ¿te hace el Señor? ¿Querés o no querés aceptar esa sangre que dio por vos? Algunos se han llamado como una amnistía que Él nos da. Nos perdona nuestros pecados, nos ofrece vivir con Él, ¿sí? Y nos quiere bendecir, pero también hacer de bendición a otros. Y si ya lo hiciste alguna vez, si ya lo hicimos, nos plantea esto: ¿cómo estamos siendo de bendición a otros? ¿Cuál es la misión que tenemos nosotros? Y estamos preocupados no solo por nuestro país, también por gente de otro lado, y nosotros decimos, uy, ¿qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada, como los discípulos. No, claro que podemos hacer. Incluso Dios nos ha mostrado aquí una iglesia en Floresta pequeña, y sin embargo Dios lo ha usado y lo usa para bendecir a países que ni nos imaginamos. Así que es un desafío, es una aventura la vida cristiana. Tampoco crean que es una excitación de todo lo que pasar, ¿no? Porque es como el niño que tenemos que crecer, de poco a poco Dios nos quiere estabilizar, también sobre todo nuestra vida muy desordenada, primero que traer ese orden, tenemos que crecer, pero tiene para nosotros preparadas grandes cosas para aquellos que hemos entrado en este pacto, en esta relación con Él. Así que yo voy a terminar orando, voy a hacer